Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Aquí comienza 50 años, cuando se quebró la democracia. Un programa y un trabajo realizado entre Piensa Prensa y el sitio Memoria Estadio Nacional. Hoy nos acompaña Hernán Palma, médico, diputado del Distrito 12, uno de los fundadores del Partido Humanista, actualmente diputado independiente. Bienvenido, Hernán. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Quisiera estar mejor. Quisiera no tener que estar conmemorando desgracias de la humanidad, pero bueno, aquí estamos porque entiendo que, como han indicado ustedes mismos, ¿no? Este eslogan me gusta: sin memoria no hay futuro, no hay historia, no hay posibilidad de construir. Este programa, Hernán, tiende efectivamente a construir con la memoria histórica y a construir con la verdad. Una verdad que ha estado oculta por 50 años y que a través de este programa construimos con un pequeño grado a la verdad histórica, a la memoria histórica y a la garantía de no repetición. Hernán, te vamos a retroceder hasta el año 1973. ¿Qué estabas haciendo tú en el año 1973? ¿Qué edad tenías? Bueno, yo estoy de cumpleaños en noviembre, así que para el golpe tenía 14 años. Era estudiante del Instituto Nacional, estaba en segundo año medio, en el sexto piso, que da hacia la calle Alonso Valle. Y en algún minuto, bueno, se vivían tiempos de alta convulsión social, ¿no? Habían muchas manifestaciones callejeras, con bandos que se confrontaban. Había una situación que con el tiempo uno entendió que fue parte de un boicot y de un complot internacional, claro, por producir un desabastecimiento importante, por paralizar el comercio, por paralizar el transporte a través de los camiones. Estaba la Junta de Abastecimiento Popular, estaban las famosas largas colas que tenía que hacer uno para abastecerse, pero claro, a los 14 años tú entenderás, no tiene uno muchos elementos de juicio para entender que todo esto es parte de una cosa que estaba orquestada desde Estados Unidos. Años después uno entiende por qué Neruda escribe incitación al nixonicidio, por ejemplo. Claro. ¿No? En que él y Kissinger, que era su brazo derecho... Armado y derecho, orquestaron no solo este boicot, ¿no? Boicotearon todo el levantamiento, sobre todo de una generación joven en toda Latinoamérica, en todo el Cono Sur, porque, claro, el patio de atrás se le estaba convulsionando. Habían formado la Escuela de las Américas. Poca gente sabe que Manuel Contreras fue un alumno de excelencia en la Escuela de las Américas, por ejemplo. El Mamo se formó ahí. Entonces, imagínate qué tipo de personaje formó la Escuela de las Américas en Panamá. Claro. Torturadores, expertos en métodos de escarmiento, ¿no? Es una vergüenza para nuestra historia. Pero volviendo a la pregunta inicial, yo estaba estudiando, de repente algún profesor, ¿Dónde estabas estudiando? En el Instituto Nacional, en el sexto piso, y nos dijo: chicos, tienen que irse porque estamos en medio de un golpe militar. Uno no sabía que era un golpe militar. Claro, ¿qué es eso? Y yo recuerdo que recorrí todo San Diego, mi casa estaba en Carlos Baldovino con Bascuñana, unas 50 cuadras de ahí, pero se escuchaban disparos, tanquetas, y la primera impresión importante que tengo yo es que entramos a una casa, no sé si a pedir agua. Creo que debemos haber estado muy asustados con este compañero, Carlos se llamaba, y había una señora quemando cosas en el patio de su vivienda, claro. Estaba asustada porque es la primera imagen que tengo yo de personas aterradas. Y bueno, después ya una vez llegando a casa, con binoculares que tenía algún vecino, se podía ver el incendio de La Moneda a muchas cuadras. Y fue una noche muy terrible porque con mi padre, mi madre y mi hermana menor o mi hermano menor estuvimos bajo la cama, en la pieza que estaba más atrás. Claro. Y se escuchaban disparos. Mi padre dice que vio algún camión con cadáveres. Recuerdo un joven gritando auxilio en la calle. El frontis de la casa de mis padres, casa que todavía existe,
estuvo durante muchos años con marcas de la criba con las cribas de las metrallas, ¿no? De la .30 a 1.5. Alguna de esas, Claro. de esos juguetes que usaron nuestros valientes soldados. Claro. Lo digo en tono Irónico, por irónico. supuesto. Y Hernán, bueno, tenías 14 años, estaba entrando en la adolescencia. 14, Sí, claro, 14 claro, años, claro. un adolescente recién, uno. ¿Cómo fue tu vida también durante la dictadura? Ya que fue adolescencia y seguramente también tu pequeña juventud, tus primeros pasos. Tú eres médico, me imagino que también en la carrera de medicina, bueno, marcó un hito en tu historia, pero también políticamente, ¿cómo se enfrenta una carrera de medicina que también es elitista en Chile, además, con una dictadura militar? Sí. Bueno, a ver, yo diría que con el paso del tiempo uno se da cuenta que algo que duró 17 años, aunque el modelo ha perdurado, pero Sí. la dictadura en sí duró 17 años, tú comprenderás que yo llegué a los 30 y tantos, y después tú te das cuenta que esto te aniquiló buena parte de tu vida infanto-juvenil. Por ejemplo, durante muchos años tuvimos toque de queda. Claro. Y eso implicaba que si yo recuerdo una fiesta cerca de Serrano, acá en la Alameda, con chicas del Liceo 1 y chicos del Instituto Nacional, que éramos como aliados, todavía parece que sucede eso, y pasaban los tanques y había que bajar la música. La fiesta de toque a toque, que le Las llaman. fiestas de toque a toque, claro. Te fijas, entonces, alguna vez que te pilló en la calle y se acercaba la hora del toque de queda y uno sabía que te podía pasar algo. Claro. Vecinos que desaparecieron. Yo recuerdo a Julito, un gran amigo que tenía un cambio de revistas cerca de mi casa, donde uno en esa época iba a cambiar revistas viejas por Claro. revistas que no tenía. Tenía el taca-taca, los típicos juegos, Sí. ¿no? Y él, bueno, después yo me enteré de que había estado en 3 y 4 Álamos, que había estado en Villa Grimaldi, que a otro... Ah, espérate, pero pasó algo increíble. Este amigo desapareció y alguien dijo que lo habían fusilado. Y yo estuve muy triste durante mucho tiempo. Y un día estaba jugando a la pelota con un amigo en la calle y de repente alguien me toma el hombro y era Julio. Bueno, Julio ya partió hace algunos años, me encontré con su esposa hace como un par de años. Pero... Fue una época difícil. sí. Hernán, ¿y la universidad? Tu época universitaria, ¿cómo fue? La universidad es el espacio donde uno se le abren los ojos, ¿no? Pero tú en la Universidad de Chile. Claro, estudié en el J, Ya, hoy me conmuevo. seguí tranquilo. Bueno, yo llegué a la Escuela de Medicina el año 77 y ya ahí pasaron distintos fenómenos. Primero, habían como 3/3, yo diría, los que no se metían en nada, que eran, nosotros le llamamos los neutrones, los que nos identificábamos con las ideas de cambio y que nos afectaba lo que estaba sucediendo, y los que estaban apoyando lo que estaba sucediendo. Y entonces ahí uno empieza a descubrir las profundas diferencias, porque antes en la mesa en mi casa se discutía y yo tenía un abuelo de derecha y un abuelo de izquierda, y tenía tíos de derecha y tíos de izquierda. Mi papá a lo mejor era más neutro, no sé, pero estaba ese escenario, era típico de Chile, no era normal que hubieran discusiones, Sí. pero de la discusión a la metralla hay un abismo, ¿no? Y entonces uno ahí empieza a ver cómo esta diferencia empieza a marcar la sociedad chilena y donde ya uno empieza a desconfiar, ¿no? Yo tuve compañeros muy extraños, por ejemplo, que nadie sabía cómo habían llegado a la facultad de medicina si no entendían nada de lo que se explicaba. Estoy hablando de materias básicas, ¿no? Claro. Y yo recuerdo a uno que, te voy a decir el nombre, se llamaba Bernabé Martínez. Y de repente desapareció de la Escuela de Medicina y un día me lo encontré en el metro, un par de años después, vestido de guardia, de Brinks Chile. ¿Tú sabes de quién era Brinks Chile? Sí, De Manuel Contreras. Manuel Contreras, sí. Entonces eran los famosos sapos, los soplones, los espías que habían en los ámbitos universitarios espiando lo que hacían otros. Claro. Hace poco me enteré, por ejemplo, que me parece que era Renato, la pareja del compañero de María Isabel Lluy Petersen, que está en Villa Grimaldi, un Sí. memorial hacia ella sobre todo, y también en la Venda Sexy.
Este chico había estudiado medicina y desapareció 2 años antes que yo llegara, el 74 me parece que fue. Curiosamente, mira cómo es el mundo, el hermano de María Isabel es un militar que fue compañero mío y que reniega de lo que le pasó a su hermana, detenida desaparecida en la vía Grimaldi y que pasó por la venda Sexy. Entonces te fijas cómo está todo ahí entremezclado, ¿no? El soplonaje, los fachos, nosotros éramos, no sé, como el perraje de la universidad, era bien peyorativo. Y ya en esa época me recuerdo compañeros míos que eran seguramente más valientes que yo, juntando firmas. Claro. Yo venía de una familia un tanto conservadora, miedosa probablemente, pero recuerdo ya juntando firmas para tratar de generar, ¿no es cierto?, convicciones y convergencia en torno a ciertas Claro, ideas. y dentro de esa recolección de firmas, bueno, algunos más osados que otros tratando de juntarse entre sí, la primera protesta nacional de Chile, quiero llevarte ahí a ese día, a lo mejor a ese lugar. Tú estás todavía estudiando, me imagino. Sí, yo me casé la primera vez muy joven, me fui a vivir a Puente Alto a casa de unos tíos que habían emigrado al país, y entonces en Puente Alto yo diría que empieza mi trayectoria más social, más que política diría yo, ¿no? Sí. Ya siendo estudiante de tercer, cuarto año de medicina, que me empiezo a familiarizar con las ollas comunes, con la pastoral obrera, y empiezo a conocer un mundo que no conocía en mi etapa anterior y que se va entrecruzando con la vida universitaria, ¿no? Pero curiosamente yo hace poco hablé con una ex compañera de la universidad, una colega médica, y que ella trabajaba con Raúl Silva Enrique, y yo trabajaba en la pastoral obrera ayudando, y nunca ninguno le comentó al otro lo que hacía. Claro. Nos enteramos hace poco que hacíamos lo mismo. Y con esto te quiero graficar cómo el miedo nos tenía tomados. La desconfianza. El miedo y la desconfianza. En algún minuto, se lo dije ayer a una vecina, uno dejó de decirle al otro que te vaya bien y empezó a decirle cuídate. Sí. Y hasta el día de hoy no le dice a sus amistades cuídate. Claro. A sus hijos cuídate. ¿De qué? ¿De quién? Sí. Eso viene de la dictadura. Eso que se instaló en el lenguaje cotidiano es la mejor señal de lo que se vivió. No sé si te voy respondiendo un poco tu inquietud, pero un poco así se va construyendo, ¿no? Sí. Llega el esa vida 11 de mayo del 83, han pasado 10 años, y el pueblo empieza, en el contexto además de una crisis social y económica grave, de una recesión mundial del año 82, con un biministro, Rolf Lüders, empieza a producirse un impacto socioeconómico brutal en Chile, empiezan las ollas comunes y empieza la protesta. Y yo recuerdo con mucha emoción el barrio, además un acto súper no violento, ¿no? Golpear con un fierrito o un tenedor la reja. Así empezamos. Claro. Y empieza ese sonido que uno tiene grabado en la memoria desde su propia casa. Después ya empiezan la gente a salir a la calle, empieza la barricada. Yo tenía incluso un par de jóvenes militares que eran vecinos míos, que me decían comunista de mierda. Sí, por supuesto. Pero eran re buenos cabros, sí, ellos eran pelados rasos. Y sabían en lo que uno andaba metido y no hablaban. Nunca nos delataron ellos. Los que nos delataron fueron vecinos que eran soplones, que trabajaban Paladina. Yo en la noche de los cara pintada, bajo el Ministerio del Interior con Onofre Jarpa, Claro. Me tocó salir en un autito viejo que tenía y vi como nuestro vecino andaba con la cara pintada. Y él me saludaba como si nada, ellos andaban infiltrados en los barrios. La infiltración en los barrios, en las universidades, seguramente ni hablar en el mundo laboral. Se habla poco de esa época de la dictadura de infiltrados, de cómo tu vecino te podía delatar. Sí, claro, de cómo tu vecino, que a lo mejor tú no conocías y era parte de un aparato represor como la INA o después como la CNI. Sí, eran parte del aparato, eran una base de sustento que ellos tenían. El vivir con el miedo constante es como... Era el miedo. Yo con los años me di cuenta, Marcelo, que uno tiene un estrés postraumático crónico. Sí. Y tal vez en buena hora, porque mira, yo no tengo ganas de dejar de llorar. Los japoneses tienen
una costumbre muy arraigada, los orientales, que cuando se les quiebra un jarrón de porcelana, no lo botan. Unen las partes y las parchan. Y es para recordar, mira, hacen memoria hasta con un objeto. Claro. Eso te quiero decir. Sí. Pero el objeto aparentemente se ve bien, pero si tú te acercas ves sus marcas, sus cicatrices. Y este pueblo es como un jarrón quebrado en 1000 pedazos. Nuestro país está quebrado en 1000 pedazos hace varias décadas, y las cicatrices van a estar ahí siempre, y en buena hora, porque si las borramos o botamos el jarrón, estamos desperdiciando la memoria. Gracias, Hernán. Vamos a una pausa y volvemos con Hernán Palma en 50 años, cuando se quebró la democracia. A partir de este momento, damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Santiago, 11 de septiembre de 1973. La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. El pasado 30 de abril se nombró el velódromo del Estadio Nacional como Velódromo Sergio Tormen Méndez, en homenaje al campeón nacional de ciclismo detenido desaparecido durante la dictadura militar. La actividad comenzó con una cicletada por la memoria que tuvo como punto de partida el mismo lugar donde Sergio Tormen junto a su hermano Peter fueron secuestrados por agentes de la DINA en 1974. La cicletada, que se extendió por varias calles de la comuna, culminó en el recinto deportivo de Ñuñoa para continuar con el homenaje al deportista e inaugurar la placa que materializa el cambio de nombre al velódromo. Estamos con Hernán Palma, hemos vuelto. Hernán, acabamos de ver una cápsula de el cambio del nombre del velódromo del Estadio Nacional por Sergio Tormen Méndez. Yo sé que tienes una vinculación muy cercana con la familia Tormen. Por favor, me gustaría que nos explicara, más que nos explicara, nos contara tu vinculación con la familia y cómo llegamos a este momento de cambiarle el nombre al velódromo del Estadio Nacional por Sergio Tormen Méndez. De acuerdo. Bueno, ya a mediados de los 70 y tanto, a mediados de los 70, digamos 76, por ahí, saliendo del colegio, yo me hago siluista, ¿no? Empiezo a seguir las enseñanzas de este escritor y pensador y maestro argentino, Mario Rodríguez, que fue también víctima de su ideología de mucha persecución en Sudamérica, sobre todo en Chile. Y que es lo que posteriormente derivó en el humanismo propiamente tal. Y en ese contexto conozco yo a la familia Tormen. No alcancé yo a conocer a Sergio, pero sí a Peter, que tiene mi edad. Y a poco andar me entero que Peter Tormen había sido secuestrado con su hermano. A los 14 años, igual la edad que usted tuvo. A la edad que yo tenía, claro, mira, el mismo año que yo estaba viendo lo que conté al principio. Él y su hermano fueron secuestrados de San Dionisio en su taller. Pero imagínate, todavía la casa está en Guillermo Mann, tú pasas por ahí, hay un taller que se llama La Bicicleta Mágica, claro, donde vive Cecilia, una de las hermanas de Sergio y de Peter. Y claro, y el padre Pedro, a quien yo pude conocer, y mucho más a Lucía, su madre, tenían estos chiquillos y chiquillas que estudiaban en un colegio que hoy día está transformado en una comisaría en Maratón con Guillermo Mann. Claro, practicaban en el velódromo y bueno, y va pasando el tiempo, yo me voy haciendo amigo de esta familia durante varios años, hasta el día de hoy de hecho, y voy conociendo a los Tormen, pero también voy conociendo a Lucía Méndez. Que Lucía Méndez es la madre de este clan y es una madre muy especial que me recuerda un poco el clima emocional que tenía Ana González. Es una mujer que nunca yo le escuché, nunca vi rabia ni odio en su mirada, nunca la escuché infundiendo resentimiento, pero tampoco la escuché negando la memoria de las cosas sucedidas. Nunca dejó de buscar tampoco. O sea, ella piensa tú que después de morir, no sé si la Mandy o la Cintia, una de sus hijas, encontraron una vieja maleta tipo vintage, claro, que tenía todas las ropas de su hijo desaparecido
Ella fue hasta tribunales, organismos internacionales, Sí. pero el caso, hay que decirlo, el caso de Sergio es tan grave que lo borraron de los registros. Él nunca nació, técnicamente él no existió. De las partidas de nacimiento lo Exacto, borró el aparato técnicamente él nunca existió. Esa es la respuesta que le dieron. Y entonces me encuentro con esta familia generosa, noble de espíritu, humilde, pero también con valores muy elevados, con este dolor que ella vivió hasta que murió. Yo la recuerdo en el último tiempo de su vida, que ella estaba con problemas neurológicos, meciendo un muñeco en una mecedora. Pero era una mujer de una mirada dulce, que tú miras a cualquier Tormen y ves la misma mirada dulce. Sí, sí, una La familia, ves en el Peter, la ves en la Cecilia, la ves en cualquiera de ellos. sí, una familia muy dulce, muy, Sí. muy comprometida todo. Una vez que yo entro al Congreso hace ya 14 meses, me entero de que con este amigo Javier están empeñados desde hace un rato largo en cambiarle el nombre al velódromo. Me sumo a la causa, la hago mía, y empezamos a hacer una serie de gestiones, bueno, desde luego acá, ahí nos conocimos en el Ministerio del Deporte, con la ministra de Justicia de la época, y además pasa ahí un hecho increíble, y es que la ex ministra del Deporte, que había estado a cargo de Londres 38, que es donde a Sergio se le perdió la pista, también viene de una historia parecida, ¿no? Claro, sus padres. Uno de sus progenitores miristas murió en la Resistencia, y se produce un abrazo entre ellas que duró largos minutos, donde yo veo que se abre ahí una compuerta a la posibilidad de que esto ya se concrete, pero desde esta conexión emotiva que se produce entre estas dos mujeres que se conocen y se encuentran a partir de un dolor común, ¿no? Una pierde a uno de sus progenitores y otra pierde a un hermano. Y así que cuando hace no muchos días atrás se concreta este propósito, yo te confieso que me asusté cuando hubo cambio de ministerio. Yo me acuerdo que tomé a Jaime Pizarro, no le voy a decir nunca más el Kaiser, ¿eh? Porque tiene mala rememorancia, Sí. debe llamarse así. Cuando hablé con Jaime Pizarro le dije, estoy preocupado, ministro, y me dijo, no se preocupe, este tema no se nos va a pasar. Así que estoy súper agradecido, pero más agradecido hasta la familia, por supuesto. No vamos a recuperar a Sergio, pero el nombre va a estar estampado, y quiero aclarar también el de Luis Guajardo, que está en la placa. Absolutamente. Porque ambos muchachos de 25 años, Luis tenía un poco más, fueron secuestrados por los agentes de seguridad, estuvo Romo metido en el tema. Y 2 ciclistas internacionales. y 2 ciclistas internacionales. Ojo que estamos a puertas de los Panamericanos en octubre Además. de este año, y ellos estaban, por lo menos Sergio, y yo sepa, estaba clasificado para los Panamericanos que se iban a efectuar en Chile en el año 75. Exactamente. Así que Y hay nos- como hartas como coincidencias históricas, ¿te fijas? Entonces creo que se hace no justicia, pero es un gesto de memoria, ¿ya? Para mí esto tiene siempre eje, ¿no es cierto?, verdad, justicia, memoria, reparación y sobre todo no repetición. Así Esto es. no puede volver a pasar nunca más. Yo no me voy a lograr sacar nunca de la memoria el grito desgarrador de Esther a la salida del médico legal, de Estela, perdón, Ortiz, el día de los degollamientos, que esa es otra historia que la puedo contar, porque la viví en las calles, cuando fuimos, yo diría, cientos de miles de personas hastiadas de tanto abuso, de tanta violencia de Estado, que salimos a las calles tomados de las manos, gritando, y no queríamos más. Fue un hastío definitivo. Estamos hablando del 29 de marzo del 85, ¿no? 29 de marzo del 85. Bueno, solamente para finalizar y señalar este extracto, para nosotros como Sitio de Memoria Estadio Nacional, el cambio de plano también es muy importante, porque no es solamente un cambio de nombre, sino que Sergio siempre va a estar en la memoria y en el recorrido que nosotros hacemos como Sitio de Memoria. Por lo tanto, La ruta de la memoria. es la ruta de la memoria que incluye a Sergio Tormen, ¿cierto? Y siempre va a estar en la ruta. Entonces es un acto significativo, es reparador para la familia, pero también es un acto de memoria, como tú dijiste. Yo me imagino, ¿sabes qué? Me imagino como el Peter, ¿no? Porque tú sabes que ellos en la rodada van Sí. haciendo relevo. Me imagino
a Sergio encabezando eso, pero que atrás van miles de personas que padecieron las penas del infierno. Yo creo que el ser humano en su historia tiene errores, sin duda, a nivel individual y social, pero también tiene errores y no hay que confundirse en ellos. No, o sea, aquí en este país hay gente que se equivocó, que se disculpó, que no entendió, que miró mal las cosas, pero hay gente que es cómplice de horrores que son imperdonables. Lamentablemente hoy día tenemos resabios de aquello que hoy día parecen leña seca, ¿no? Así es. Con un poquito de viento. Vamos a conversar el de se hoy. Después de esta pausa, 50 años cuando se creó la democracia, volvemos con Hernán Palma. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Estamos de vuelta en 50 años cuando se creó la democracia con el diputado Hernán Palma. Conversamos desde el año 73, pasamos por tu etapa juventud, juvenil, de estudiante en la época de dictadura. Las primeras protestas. Hablamos de la familia Tormen, Sí. que tiene un vínculo y una estrechez con la familia. Pero quiero saber ahora, ¿en qué está el diputado Hernán Palma? ¿Cómo ha sido trabajar en la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo ha sido trabajar en el Congreso, con un Congreso no solamente dividido políticamente, porque eso siempre puede pasar, Sí, claro. sino que un Congreso que gran parte de nuestros honorables son negacionistas y que la memoria y la verdad histórica es una traba para avanzar en garantía de no repetición? Bueno, yo, Marcelo, a ver, hoy día yo me doy cuenta que sigo en la resistencia. Un amigo Una resistencia eterna. me encontró en una feria hace unos meses atrás y me dijo, ¿cómo está el médico de la resistencia en Puente Alto, en una feria ahí en Ramón Venegas? Y hoy día creo que siento que sigo en una trinchera de resistencia. Y son distintas cosas que uno tiene que resistir, ¿no? Pero yo diría que si hubiera que sintetizarlo, lo que más cuesta es hacer el esfuerzo cotidiano por resistir los niveles de violencia que están instalados en la sociedad y particularmente en el Parlamento. Porque en el Parlamento tú comprenderás que cuando la Comisión de Derechos Humanos tienes que estar lidiando especialmente con los republicanos, que no solo son negacionistas, quieren cambiar el concepto de derechos humanos. Nosotros afortunadamente tenemos 7 contra 6 y a veces somos 6 contra 6 y uno por ahí que anda medio indeciso, ¿no? Siempre hay algún indeciso y ese indeciso pone en jaque la ecuación. Pero resistir los embates de estos personajes que han dicho cosas como, bueno, son personajes públicos, ¿no? Johannes Kaiser, Cristian Araya, que quería construir un muro en Vitacura para separar a los pobres de los ricos. Es como un Donald Trump chico, pero además con conceptos como desde la transfobia, ¿no? Que ellos creen en la terapia conversiva, por ejemplo, que los homosexuales hay que convertirlos, Claro. están enfermos. Hay que sanarlo. Claro, quieren hacerle, no sé, electroshock, no sé qué querrán hacerle, psicoterapia, como sanarlos de un mal. Ni los manuales de medicina hace 35 años que dejaron hablar de las opciones o las condiciones sexuales diversas como una patología, ¿no? Entonces, resistir esto, ni hablar de la carrera. O sea, un tipo que cruza el hemiciclo y le pregunta a la diputada Schneider si menstrua y la emplaza públicamente y le dice, mire, no mienta porque usted no puede ni embarazarse ni abortar porque es hombre. O Kaiser que dice, las mujeres violadas deberían dar la gracia porque se las violan por fea. Es bien increíble, ¿no? Y bueno, y esa es la realidad de nuestro país hoy día, ¿no? Si uno hiciera un corte histórico, hoy día estamos enfrentados a una derecha muy dura, a una ultraderecha que está en la línea de Trump, de Bolsonaro y esos personajes,
Me imagino que también de Santos, este personaje extraño que ya se le descubrieron 13 grandes mentiras, ¿no? Claro. Desde que la madre murió en las Torres Gemelas hasta que el abuelo murió en Auschwitz. Esos son los personajes, pero ¿sabes? El lío es que la población hoy día tiene, esta gente tiene un aliado, ¿no? Claro. Que es un pueblo desinformado. Y un pueblo desinformado, piensa tú que Pinochet, ¿qué es lo primero que hizo en la educación? Eliminó la educación cívica, la formación ciudadana. Eliminaron la filosofía, quisieron eliminar hasta las ciencias sociales. O sea, ojalá que la gente no lea, no se informe y mucho menos que se comunique. Y hoy día vivimos en un modelo que no es solo económico, es cultural. Entonces yo estoy convencido que aquí solo una revolución cultural puede cambiar los destinos de este país. Porque hoy día el país está sumido en una cultura y en un trasfondo psicosocial donde hay elementos como el inmediatismo, el oportunismo, el exitismo, el individualismo, la capitalización individual, ¿no? Entonces esto generó una compartimentalización de la sociedad. Hoy día cada individuo vive en su compartimiento y no quiere hablar con el de al lado porque además los medios oficiales te hacen creer que todo el mundo es malo. Y en realidad acá la paradoja es que hay un crimen organizado, por eso de hecho se habla de crimen organizado, o sea, son unos pocos malandras, son como los chicos malos que uno leía en las tiras cómicas, que están muy bien organizados, y un pueblo que es muy bueno, y que está muy desorganizado, que está muy asustado, y que está muy seducido por esta propaganda mediática que se reparte por las redes sociales y por los medios oficiales. Sí. Como contrapartida, para terminar un poco la idea, yo que estoy apoyando a Pintana Solidaria, que es un movimiento de pobladores maravillosos, vecinos, vecinas que están trabajando desde sus comités de vivienda para obtener una vivienda digna, que paradojalmente hay un pueblo que sí se está organizando, que sí se está moviendo, que sí se está realmente despertando, que ya no es un despertar catártico, sino que es un despertar transformador. Pero esa es la realidad que vivimos hoy día y creo que además hay un sector que le ha puesto fichas a la derecha, que se ha dejado manipular por la derecha, que hoy día a mí me cuesta trabajo entender que nuestro gobierno, porque yo voté por este gobierno, esté su agenda manejada desde un sector que quiere hacernos creer que lo único que importa acá es la seguridad ciudadana y que estamos llenos de delincuentes y criminales, cuando en realidad la mayoría de la gente es muy buena y creo que las cosas buenas no se publicitan ni se conocen. Sí, aparte comunicacionalmente se transformó el discurso, porque si hablamos del 2019, del estallido social o la revuelta popular, como uno quiere llamarle, donde se instalaron las necesidades reales de la sociedad, que era educación, salud, vivienda, derechos sociales, seguridad social, y aún así, con esa bandera de lucha que era bien potente, que tuvo muchos años en esa potencia, después vino la pandemia, creo que la pandemia hizo estragos por ahí, pero el discurso ahora es seguridad, seguridad y seguridad, y como que hubiéramos solucionado todos esos problemas, y ahora el problema sería solo seguridad. Y otra cosa, solamente para la discusión aquí entre nos y para los públicos también, un dato interesante, porque en el año 73, por llevarlo antes de la dictadura, el analfabetismo era un 40% de la población. Ahora no alcanza ni siquiera el 10%. Pero el ciudadano en el 73 era más informado políticamente que ahora. Claro, porque existía la editorial que mantuvo y uno iba una vez a la semana a comprarse un librillo. Claro. Y se informaba, porque había educación cívica, porque te enseñaban economía en el colegio, porque la gente se podía juntar en los espacios públicos a conversar, porque en la familia habían discusiones políticas que hoy día no se dan. Pero yo creo que acá hay un tema de que tenemos que sacudirnos un poco y producir un despertar distinto, porque yo creo que el despertar anterior, el de la revuelta, fue un despertar un poco catártico, que derivó de los cabildos y de las asambleas populares, pero que finalmente ha seguido un mal derrotero, creo yo, y hay que producir ahora un despertar transformador. Pero quizá el mal derrotero fue porque la clase política, que era la más desprestigiada dentro de la encuesta y además la que se suponía que a través de este despertar político se iba a cambiar, capturó eso
y ahora lo canalizó por sí mismo. Marcelo, que aquí han habido dos grandes acuerdos y los dos han sido a espaldas del pueblo. Claro. El acuerdo por la paz, que por lo demás el concepto paz acepta la hipótesis de la guerra. Y la hipótesis de la guerra, al igual que Pinochet, la instaló Piñera. Piñera fue el que dijo que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso, invisible, ¿no? Que no sabían si eran los cubanos, los de Maduro, hasta los alienígenas, ¿no? Sí. Y después viene este otro acuerdo que le llaman Acuerdo por Chile, sin insólito. ¿Dónde está Chile en ese acuerdo? 120 parlamentarios de la izquierda hasta la derecha que se ponen de acuerdo, víctimas y victimarios, a conversar sobre cuál es la carta que debe guiar nuestros destinos. Claro. Ese es el Chile de hoy. Pues claro. La pregunta tuya es, ¿cómo vivo yo el hoy? Lo vivo en la resistencia. Muchas gracias, Hernán. Gracias Muchas gracias por estar acá en 50 años. Muchas gracias, Hernán. Un programa conjunto entre Piensa Prensa y el sitio de Memoria Estadio Nacional. Muchas gracias. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría.